quería hacer químicas lo decidí en el último año de instituto porque ya venía muy encarrilada a las ciencias puras y decidí químicas porque tenía una componente experimental alta, me gustaba trabajar en el laboratorio. Cuando entré en la universidad, pues según fue avanzando los años de universidad, lo disfruté mucho más, porque avanzaba la especialización y profundicé más en la ciencia. Hubo un profesor en la universidad, el profesor Vicente Fernández Herrero, que fue mi profesor de química inorgánica de segundo de carrera y luego lo fue de cuarto, que fue quien realmente vio en mí un potencial que ni yo sabía que tenía. Y yo creo que fue él el que realmente me inspiró y me inició en la investigación. Para mí, convertirte en científico es una dualidad, ¿no? Porque al menos cuando eres joven, acabas de terminar la universidad, lo ves como algo donde no te identificas, ¿no? Los grandes científicos todavía los magnificamos en esa edad, pero por otra parte tienes la determinación, al menos yo tenía la determinación de que no quería hacer otra cosa. Solo quería dedicarme a la investigación, solo quería hacer ciencia, solo quería seguir estudiando, seguir profundizando con la libertad que te da el entorno académico español. Mirando 20 años atrás, me doy cuenta que ser científico hoy en día es un trabajo en equipo. No podemos hacer nada solo, nos focalizamos mucho, yo me dedico a ver átomos, entonces nos focalizamos tanto en nuestro campo de trabajo que si no nos asociamos con otros compañeros perdemos un poco la perspectiva de la ciencia en su globalidad. Entonces para mí ser científico supone el trabajo en equipo y de ello un enriquecimiento personal muy importante. Yo he pensado siempre que yo no había vivido ningún tipo de discriminación por ser mujer y científica. Sin embargo, un análisis más profundo y con algo más de madurez y perspectiva sí que te permite ver que, claro, al final la vida personal y la vida profesional no se pueden separar, ¿verdad? O sea, condicionan la una a la otra. Entonces, en el caso de las mujeres, pues eso, la edad de la maternidad condiciona, los diferentes cambios fisiológicos que se producen en las mujeres a lo largo de la vida, pues condicionan, a mí me han condicionado y a lo mejor a un hombre pues no le afecta en la misma medida. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, es decir, nosotras tenemos que hacer la carrera que son 5 años, el máster que son 2, el doctorado que son 4 y luego nos tenemos que ir al extranjero 2 años, en mi caso a Japón y a Estados Unidos. Te pones en los 30 años, en el extranjero. En mi promoción había muy pocas mujeres que querían irse porque sus parejas ya con sus trabajos establecidos no les querían seguir. Entonces son decisiones muy difíciles, hay que estar muy determinado, hay que estar muy seguro de qué es lo que quieres hacer y no pensar en las consecuencias, porque obviamente las tiene. Yo me acabé casando con un americano. Mi campo de investigación son las zeolitas, los materiales porosos en general, para su aplicación en catálisis. Un proceso catalítico es un proceso en el que se acelera la reacción para que sea más económico, química y económicamente, ¿no? Yo me especialicé en el estudio atómico de las zeolitas, es decir, me dedico en un microscopio electrónico de transmisión a ver átomos. Esto lo aprendí en Japón y en Estados Unidos y cuando me volví a España lo implementé como científica autónoma ya en mi etapa de investigadora independiente. Pero bueno, pues por el camino de la vida, una vez más, las decisiones personales y profesionales están muy relacionadas y pues yo recalé en Etiopía, me fui de vacaciones y por algo cambió en mí y decidí que quería investigar la situación de las zeolitas en Etiopía y acabé descubriendo un contaminante que es fatal para los huesos, que es el ion fluoruro, que es un contaminante espontáneo en las aguas subterráneas en 25 países en todo el mundo y que genera una enfermedad conocida como la fluorosis, que es un daño en los dientes se ponen primero blancos, luego negros y luego generan verrugas en los huesos que discapacita sobre todo a niños que ven acumulados
la enfermedad en el crecimiento de los huesos. Bueno, pues cuando eres testigo de los números de la enfermedad y ves que en Etiopía 42 millones de personas están expuestas a un agua contaminada y que además con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que abrir más pozos de agua en países en vías de desarrollo, dices, Dios mío, es que donde abrimos un pozo estamos abasteciendo con agua contaminada. Entonces, no te quedas igual, y como científico solo puedes hacer lo que sabes hacer, que es manipular átomos. Y eso hicimos, modificamos una zeolita natural, que también era un recurso de Etiopía, la modificamos químicamente y convertimos una zeolita, que es una piedra, en un material selectivo al fluoruro, de tal manera que una arena, un filtro de arena, por el que pasa el agua contaminada, atrapa el fluoruro y sale el agua limpia de esa posible enfermedad. Eso lo patentamos, constituyó la primera patente de la Universidad de Addis Abeba, y además esa tecnología la compró, el CSIC la licenció a una empresa española que montó una fábrica, y ese producto está ahora mismo en el mercado. Entonces, como científico es un orgullo tener un producto en el mercado, pero es que además no nos hemos quedado ahí. Podíamos haber dejado nuestra ciencia en la industria y fenomenal, hemos hecho nuestro trabajo, hemos transferido conocimiento, pero no nos quedamos ahí. El componente social, lo que nos mueve como científicos, nos llevó a conseguir financiación de fundaciones privadas para volver a Etiopía, asociarnos con una ONG, Amigos de Silva, y implementar, poner 2 filtros, por ahora 2, haremos más, de tratamiento de agua en la zona del Valle del Rift etíope. Y eso es en lo que estamos ahora. Como químicos de economía circular tenemos que cerrar el proceso, y para ello lo que tenemos ahora entre manos, lo que nos preocupa es la reutilización del absorbente gastado. Nosotros tenemos un filtro en el que hemos atrapado el fluoruro. Si lo regeneramos, volvemos a echar el flúor al agua. No queremos hacer eso. Queremos darle un segundo uso a ese material gastado. Y como es una piedra, que además se utiliza para acondicionamiento de suelos, pues lo que nos va a ocupar en el futuro es el reuso de ese absorbente gastado como fertilizante, por así decirlo, como acondicionador de suelos en las mismas zonas del rural de Etiopía donde lo hemos implementado, y formar así otro tipo de acciones en cooperación al desarrollo. Y también otra línea importante de futuro es extrapolar esta tecnología y esta implementación a otros países, porque os he dicho antes que hay 25 países en el mundo con esta enfermedad, entre ellos México, India, sobre todo, Bangladesh, España también tiene fluorosis en las Islas Canarias y en municipios con roca volcánica, como Mataró, por ejemplo. Entonces, el objetivo a medio plazo, corto, medio plazo, es expander la implementación de esta tecnología. Yo creo que en España tenemos todo el potencial. Yo he trabajado en Japón, en Estados Unidos, y siempre, o sea, no tienes ninguna vergüenza. Vamos muy bien preparados, tenemos un equipo de científicos en el CSIC muy bueno en todas las áreas del conocimiento. Se nos aprecia, se nos reconoce internacionalmente. Yo sí creo que nos falta bueno, pues el apoyo como país de creer que la inversión en ciencia es una inversión a futuro, no es un gasto, no es un lujo. Queremos hacer una ciencia que revierta en un beneficio social. Queremos devolver a la sociedad lo que se nos aporta al cuerpo científico. Entonces, para ello, tenemos que hacer ciencia básica, tenemos que convencernos de que invertir en ciencia, que trabajar en ciencia es una carrera de fondo, es un camino a largo plazo. Hay que empezar por lo básico, hay que estudiar los átomos para poder llegar a tener una fábrica y una planta en Etiopía. No puede ir lo uno sin lo otro.